Bienvenidos nuevamente a todos los participantes que nos acompañan a esta serie de conferencias con especialistas de renombre que ponen sobre la mesa las tendencias de e-learning que se aplican no solamente en el Perú, sino también en el mundo. En esta segunda conferencia presentamos al señor Kevin Osterling. Él es Innovation Manager en Magia Digital. Es ingeniero industrial que tiene más de 12 años de experiencia en planeamiento estratégico y optimización de procesos, trabajando para compañías en Perú, Paraguay, Guatemala, Costa Rica y Ecuador. Kevin además es un apasionado por las soluciones disruptivas. Él trabaja con esquemas colaborativos, la teoría de los juegos y además es una de las personas que yo conozco que le gusta muchísimo el pensamiento fuera de la caja. Es un consultor de startups y además también es startupero. Su experiencia en transformación digital, en la trazabilidad dentro del blockchain, en aplicaciones móviles y en tokenización lo lleva a desarrollar el tema que hoy nos está lanzando, que es el blockchain dentro del e-learning. Muchísimas gracias, Kevin, y bienvenido. Adelante. Muchas gracias por tus palabras, Arnold. El blockchain se crea como concepto hace 12 años y nos demoramos mucho en entenderlo completamente. Han pasado varios años y ya podemos explicarlo con mayor facilidad y empezamos a entender también que su primer caso de uso fue el de una moneda, pero que más allá de eso empezaron a haber muchos casos de uso que nos enseñaron también a entender qué cosa era el blockchain. Entonces, he preparado una presentación en la que en los primeros 10 minutos, 10 o 12 minutos, voy a explicar el concepto del blockchain de la mejor forma como hemos logrado explicarla a lo largo de estos años, ya entendiéndolo de manera más madura, para luego entrar a el e-learning y saber cómo el caso de uso de e-learning para blockchain va a hacer que justamente la educación virtual pueda dar un salto en cuanto a su inmutabilidad, incorruptibilidad y en cuanto a su eficiencia. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla correctamente? Sí, ¿no es cierto? Ok. Bueno, esta es la presentación, ¿no? Como les digo, los primeros minutos vamos a estar entrando directamente en el concepto de blockchain para luego entender el caso de uso para la educación y el e-learning, ¿no? El Internet que conocemos funciona en computadoras centralizadas. Todo lo que conocemos, Facebook, Twitter, WhatsApp, los bancos, los gobiernos, las empresas y toda la información que manejan funcionan en servidores centralizados y con ello se logra mucha eficiencia y mucho control. La computadora está en el centro, todos los puntos negros representan los usuarios de un sistema que se tienen que comunicar con la computadora central. El problema acá es que el control central de la información puede generar, no siempre, pero puede generar corrupción. La gente que controla la computadora central puede corromperse. Ese es el caso de cuando uno entre a Facebook y no desaparecieron sus fotos, por ejemplo, eso es corrupción. O si un día entras a tu cuenta bancaria y desaparecieron 1000 soles, algo se ha corrompido, etcétera, ¿no? Alguien tiene el control. Los sistemas se han ido descentralizando, como se ve en la figura, hasta que llegamos a lo que es el blockchain en sí, que es casi totalmente descentralizado, como se muestra en la gráfica. En un blockchain no hay un centro, entonces todos los puntos negros que ven en el gráfico son el centro, o podría entenderse también como que no hay un centro. En todos los puntos negros que se ven en el gráfico se guarda toda la información del sistema. Vale decir que va a ser imposible perder la información porque está en todos lados. Y además en todos los puntos se procesa la información, ¿ok? Esto tiene varias ventajas, pero la principal es la incorruptibilidad. Vale decir que no se puede cambiar la información en uno de los puntos porque los demás puntos se darían cuenta. Y además algunos temas de velocidad, ¿no? Entonces,
La mejor manera de entender el blockchain hoy por hoy es entenderlo como una computadora descentralizada. Y aquí pido muchísima atención porque vamos a condensar en una sola diapositiva toda la explicación conceptual de cómo funciona una computadora y por ende cómo funciona una computadora descentralizada o blockchain. Cuando uno está sentado delante de su computadora, uno está ingresando información, tecleando el teclado o moviendo el mouse o tal vez tocando una pantalla de celular. De todas maneras estás ingresando información que luego va a pasar por un procesador hacia una base de datos. Y estos dos componentes que se ven acá, procesador y base de datos, son los únicos componentes que existen en cualquier computadora del mundo. En cualquier computadora de Facebook, las computadoras más avanzadas del mundo, las de la NASA o lo que sea, solo están hechas de procesadores de información y de bases de datos. ¿Ok? El procesador es el que piensa y la base de datos es el que guarda la información. Obviamente esa información procesada luego regresa hacia la interfase del usuario y tú ves en la pantalla aquel resultado o aquello que esperas ver. Pero básicamente el asunto es de que hay un procesador que piensa y una base de datos que guarda, que en ambos casos, ¿no?, están en un solo sitio. ¿Okay? Están en un solo sitio y por ende son corruptibles. ¿Por qué? Porque esa computadora del banco, del gobierno, de Facebook o de lo que sea, está en un solo sitio y es controlada por un grupo de personas. Al ser controlada por un grupo de personas, pues se puede cambiar la información. ¿Ok? Entonces, un ejemplo rápido de corrupción sería un procesador que hace una operación mala, como la que vemos en pantalla, y la guardan, o sea, la operación está bien en el procesador y la guardan mal en la base de datos. ¿Ok? O la otra es que la operación se hace mal, simplemente se guarda algo confundido en una base de datos. ¿Ok? Este tipo de errores, entendámoslo como cualquier error en donde desaparece dinero en un banco o en donde se pierde una foto dentro de Facebook o dentro de Instagram, igual es corrupción. Es un procesador que funciona mal o una base de datos que funciona mal. Entonces, el blockchain lo que hizo para lograr que haya total inmutabilidad, cero corrupción, tanto en el procesador como en la base de datos, fue pues descentralizarlo todo. O sea, esa base de datos ya no va a quedar en un solo sitio, sino va a quedar en 5 sitios, o 10, o 20, o 100. Va a estar en todos lados la base de datos. Y el procesador también. El procesador va a estar en todos lados también para que ningún procesador se pueda confundir, porque si no, los demás se dan cuenta. Y ninguna base de datos puede cambiar un dato porque las demás se darían cuenta. Estas computadoras están en países diferentes, pueden estar lejos unas de otras, pueden pertenecer a gente diferente que no tiene intereses en común. Pero sí, todas las computadoras tienen la misma información y piensan la misma información, ¿no? Y se ponen de acuerdo, se van sincronizando para darse cuenta que todas tengan la misma base de datos y estén procesando la información de la misma manera. Cuando una se comporta diferente, las demás se dan cuenta. Todo esto se llama consenso descentralizado, es un término técnico, pero lo que se entiende es de que la computadora está en más de un sitio y se ponen de acuerdo para tener siempre la misma información y procesarla de la misma manera, con lo que se logra una incorruptibilidad total. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué nos interesa la incorruptibilidad total en el mundo del e-learning? Porque ahora estamos empezando a asistir a clases virtualmente. ¿Ok? Estamos empezando a ir a la universidad virtualmente. Y entonces, ¿cómo se puede asegurar que el alumno realmente asistió? ¿Cómo se puede asegurar que el alumno realmente está presente o solamente vino para que le miren la cara y luego desapareció? O pasó lista y luego se puso a ver otra pantalla en su computadora y se distrajo y en verdad no recibió la educación.
etcétera. ¿Cómo se puede lograr que realmente el alumno reciba toda la educación que se supone que está recibiendo y se le puede entregar al final un certificado que confirme que está educado, ¿no? Entonces, considerando que la tendencia es que la educación está cada vez más individualizada, ¿ok? Yo tengo 46 años. Yo cuando pasé por la universidad como ingeniero industrial, realmente salí con la misma preparación o casi la misma que cualquier otro ingeniero industrial. A excepción de los cursos selectivos que yo llevé, ¿no? Y que algunos de mis amigos no llevaron, y entonces ahí me diferencio un poquito. Pero con el tiempo, los niños de ahora en el colegio y los estudiantes de la universidad están teniendo currículas cada vez más diferentes. La cantidad de cursos selectivos es mayor y entonces cada currículum finalmente tiene una preparación distinta, única, ¿ok? Adicionalmente, gracias al COVID, en realidad, se ha disparado el tema de la educación virtual y entonces todo se está haciendo, o sea, una mayor proporción de las clases se reciben vía virtual. Ya no tienes que estar físicamente delante del profesor. Entonces, combinando esas cosas y combinando el hecho de que ahora existen blockchains o computadoras incorruptibles, el futuro que vemos venir es uno en el que el ciclo educativo virtual, acá mostrado en letras azules, el ciclo educativo virtual completo va a poder ser registrado en blockchain. Vale decir que uno asiste a la lista inicial, se toma lista, digamos, se toma lista, y tomar lista, el profesor empieza la clase y se toma una lista para ver qué alumnos están presentes. Esa lista se convierte en un archivo firmado que va a ser guardado en un blockchain. Vale decir que si yo soy el profesor, en este momento estoy enviando a los alumnos un archivo firmado por mí, que además tiene que ser firmado por cada alumno. Esto sucede obviamente de manera automática, pero básicamente cada alumno está firmando con una clave secreta que va a estar toda registrada en blockchain y que además la clave secreta responde a la identidad digital de cada alumno. Entonces se está guardando un archivo en el blockchain que dice que el profesor Kevin Osterling empezó a dictar tal curso a esta hora y que los alumnos que han firmado su presencia son el alumno 1, 2, 3, 4 y 5. Y ese archivo se registra en un blockchain. Luego dicto la clase que puede durar una media hora en donde explique algunos conceptos, y estos conceptos, ese video o ese contenido en cualquier tipo de archivo digital, ese contenido se le va a poder extraer un algoritmo criptográfico que se va a guardar en blockchain. Y desde ahí en adelante va a ser facilísimo demostrar el contenido que se compartió con los alumnos presentes en ese momento. Entonces ese video de la clase queda registrado en blockchain y es inmutable. Al final de una clase se puede tomar un examen o hacer una evaluación de cualquier tipo que también va a quedar registrada, ya sea que la tomes en un formato digital en donde vas a tener que escoger selectivamente la respuesta correcta, o se puede tomar un examen oral vía video, pero el hash o el algoritmo criptográfico de ese video va a quedar registrado en blockchain también y es totalmente auditable. Y al final del salón, al final de la clase también se puede tomar una asistencia final, una comprobación de que el alumno no solo estuvo al comienzo y durante la evaluación, sino que al final también se vuelve a enviar un mensaje que es firmado por todos los alumnos y ese archivo de la lista final es también guardado en el blockchain. Entonces, dentro de unos años, cuando te gradúas de ingeniero industrial, no solamente tienes un cartón que dice que eres ingeniero, sino que tienes una historia de vida de transacciones registradas en el blockchain, en donde dice todas las clases que seguiste específicamente, y recordemos que tu currículum es único, porque la educación se está volviendo más individualizada, pero además
todos los registros de tu hoja de vida están firmados por los profesores que te brindaron ese conocimiento. ¿Se imaginan qué diferente va a ser que el nivel de auditabilidad y el nivel de certeza con la que alguien ahora va a poder mostrar sus credenciales sobre educación? Entonces, básicamente es eso lo que quería explicar. Quedo atento para cualquier pregunta. Oh. Niño. Muchas gracias.